de coagulopatías congénitas y adquiridas, pero es la clase de trombopatías, ¿ya? Porque, bueno, en realidad tanto las trombopatías como las coagulopatías que vamos a ver en la segunda clase, que es básicamente la hemofilia en realidad, eh, todas son coagulopatías, ¿ya? Dentro de todo. Solamente que se afectan distintos componentes de la coagulación. Entonces después me di cuenta de ese error de nombre y lo cambié, pero se me fue cambiarlo en la presentación y lo cambié ahora recién de nuevo. Eh, pero no tomen en consideración eso, las clases se las envié bien, ¿ya? Para que cuando estén estudiando no se vayan a confundir. Bueno, como les decía entonces, la clase de ahora va a ser de trombopatías congénitas y adquiridas, ¿ya? Dentro de estas las más importantes, obviamente, la enfermedad, ¿cierto? De von Willebrand, que le vamos a dar un poquito de hincapié, pero hay otras también que son igual de importantes, ¿ya? Entonces, como introducción, son entidades, ¿cierto?, que se van a caracterizar por esta alteración en el funcionamiento de las plaquetas, ¿ya? Puede ser tanto por déficit de plaqueta como por algo cualitativo, o sea, cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Son trastornos donde la clínica por lo general va a ser un sangrado y este sangrado puede ser leve o moderado, aunque en ocasiones igual puede ser severo. Ahí vamos a ver algunos casitos, ¿ya? Las vamos a ir dividiendo en lo que son las, ¿cómo se llama? Coagulopatías congénitas y adquiridas, como decía su nombre. En cuanto a las pruebas básicas en el diagnóstico de estas coagulopatías, ya después vamos a ir hablando de su clasificación y cuáles existen, ¿ya? Pero para ir detectándolas, ¿cierto? Vamos a tener algunos exámenes que a veces vamos a tener presentes y otras veces no, pero hay que entender que el diagnóstico como tal de todas estas entidades, ¿cierto? En ocasiones es un reto, lo que les decía al principio. Y generalmente están indicadas algunas pruebas que más bien complementarias, ¿cierto? Eh, dentro del estudio global de lo que vamos a tener en nuestro arsenal diagnóstico, ya sea en un hospital o en un sistema, ¿ya? Pero lo primero, y donde siempre tenemos que hacer hincapié, ¿ya? Y esto no solamente para este tipo de enfermedades, sino que en realidad es para todo lo que tiene que ver en la medicina, tenemos que partir con una buena anamnesis, ¿ya? Y esta anamnesis tiene que tener algunos datos que son importantes. La historia personal y familiar, porque vamos a ver más adelante. Bueno, y como lo dice el título, eh, hay algunas de estas trombopatías, ¿cierto?, que son congénitas. Por lo tanto, tengo que saber si es que algún familiar también sufre de alguna de estas enfermedades, si tiene algún antecedente, historia, aunque mínima, aunque parezca de forma mínima, tenemos que saberlo, ¿ya? Y sobre todo sobre trastornos plaquetarios conocidos, ¿ya? Si toman algún medicamento, ¿ya? Historia de alguna intervención, por ejemplo, que se haya hecho alguna cirugía y el paciente haya sangrado de más, ¿ya? Antecedentes de hemorragias de gran cuantía, ese tipo de cosas siempre hay que preguntarlo, ¿ya? Al examen físico siempre vamos a ver alteraciones anatómicas porque vamos a ver que algunas están asociadas, ¿cierto?, a algunos síndromes, sobre todo con manifestaciones a nivel de la anatomía humana, ¿ya? Como es el caso del albinismo, ¿ya? Que ahí vamos a ver, vamos a hacer una pequeña mención de una trombopatía interesante con respecto al albinismo. Lo otro, ya entrando como a los exámenes, ¿cierto? Un hemograma y un frotis, ¿ya? No sé si se acuerdan la primera clase cuando yo les hice la diferencia entre un hemograma y un perfil hematológico, donde yo les decía que el hemograma es el mismo perfil, entre comillas, ¿cierto?, con su diferencial, obviamente, y que aparte iba a ser visualizado por una persona. No vamos a decir la profesión porque en realidad podría ser un tecnólogo, un laboratorista, ¿cierto? O podría ser incluso un hematólogo, ¿ya? Pero no siempre pasa, ¿ya? Puede ser cualquiera de los tres. Así que, de forma genérica, un humano, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de que nosotros sabemos que eso tiene que ir presente si pedimos un hemograma, muchas veces cuando se hace la distinción entre un perfil y un hemograma como tal, lo que hace el técnico o quien sea, no lo visualiza muchas veces y les pasa un hemograma que en realidad es un perfil con diferencial, ¿ya? O sea, te dice la cantidad de leucos, de neutrófilos, ¿cierto? De eosinófilos en porcentaje, ¿ya? Si hay blasto o no, pero todo cuantificado por una máquina, ¿ya? Y eso no nos sirve. Entonces, cuando ustedes
trabajen el día de mañana y se den cuenta de que está pasando eso con su hemograma o con respecto a lo que les mencionaba, ¿cierto? Yo les sugiero pedirlo así, hemograma más frotis, ¿ya? Si el laboratorio es bacán y la persona que lee la solicitud de examen sabe, va a encontrarlo un poco obvio, ¿ya? Va a decir, chuta, pero si el hemograma tiene frotis. Pero como ustedes van a ser más vivarachos, entre comillas, van a saber que el laboratorio no le está dando lo que pidieron. Entonces, por eso, como sugerencia, siempre pídanlo así si se dieron cuenta de que no le están haciendo el frotis, ya para que la persona que vea la muestra diga, ah, ya, quieren ver la caracterización, ¿cierto?, de los glóbulos, de las plaquetas, de lo que está ocurriendo, ¿ya? Es una recomendación en realidad. También vamos a necesitar los tiempos de coagulación, ¿ya? Y estudios de agregación plaquetaria, ¿ya? Tiempos de coagulación que por lo general van a ser normales, porque acuérdense que cuando nosotros estamos evaluando el TTPA, el TP, ¿cierto? O el INR dentro de todo, que es una fórmula que uno tiene que sacar con respecto al TP, que es el tipo de protrombina, ¿cierto? Si hablamos de plaquetas, como es en el caso de las trombopatías, en realidad no deberíamos evaluar el TP y el TTPA, ¿ya? Porque acuérdense que el TP y el TTPA lo que ves son factores de la coagulación, ¿ya? Donde no están involucradas las plaquetas. Entonces, por lo general, por eso son normales, ¿ya? En cambio, los estudios de agregación plaquetaria sí, ¿ya? Ahí eso es otra cosa. Y dentro de estos estudios hay algo que se llama trombolastograma, que lo más probable es que lo vamos a ir viendo, se los voy a ir mencionando, no lo puse como prueba para que la entendieran, pero sí va a ir apareciendo durante todas las presentaciones que quedan, que básicamente el trombolastograma es una maquinita, ¿ya? Que lo que hace es poner un pedazo, un poquito de sangre, ¿ya? Entre 2 y 6 ml, en un vaso, ¿ya? Hay dos modalidades. En todas se pone en el vaso y hay como una especie de péndulo, ¿ya? Adentro del vaso. Y ese péndulo está en contacto con la sangre. Y hay dos tipos de máquinas, el trombolastograma y el otro que siempre se me olvida el nombre, siempre se me olvida porque no lo tenemos en el hospital de Talca, que la única diferencia es que en uno gira el vaso y en el otro se mueve el péndulo. Esa es la única diferencia, ¿ya? Como para que lo entiendan. Pero ¿qué hace esto y por qué es tan importante? Porque cuando el vasito se está moviendo, ¿cierto? Va girando como de forma circular. Y el péndulo que está arriba, ¿cierto? Que en este caso no está inmóvil, ¿ya? Cuando el vasito se empieza a mover y el coágulo o la sangre se empieza a generar, ¿cierto? El coágulo se empieza a formar la costra, por decirlo así. eh, la sangre, ¿cierto? Que es líquida, entre comillas, ¿cierto? Un poquito más espesa, pero es líquida dentro de todo, se empieza a poner un poquito más rígida. Por lo tanto, el vaso comienza a tener mayor fricción y le cuesta un poco moverse, ¿ya? Y esta energía cinética que se va generando, ¿ya? Lo sensa este péndulo, lo transmite hacia una máquina, ¿ya? Que da lo mismo el nombre, y esta máquina mide la energía cinética y lo representa en forma como un gráfico que tiene una forma de una bala. Así, imagínensela. ¿Ya? ¿Qué ocurre con esto? Que cuando nosotros vemos esta representación, esta imagen, ¿ya? Lo que vemos es una línea horizontal, ¿ya? Que se denomina como R, que es donde está representado el TP y el TTPA, ¿ya? Y luego de eso vienen una serie de mediciones, el ángulo alfa, la K, la fuerza del coágulo, ¿cierto? Muchos otros parámetros, pero aquí quiero llegar, incluso es capaz de mostrarnos la fibrinólisis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en pacientes que están en coagulopatía intravascular diseminada, como una CID, ¿cierto? O una microangiopatía o cualquier cosa. En cambio, incluso los pacientes que están en sepsis, ¿ya? Uno es capaz de ver en qué etapa de la coagulación está, ¿ya? Si está hipercoagulante, si está hipocoagulante, ¿cierto? Tendiente a la hemorragia. Y uno puede ir corrigiendo de forma más asertiva, ¿cierto? Lo que necesita. Si necesita plasma fresco congelado, si necesita algún factor de la coagulación propio, ¿ya? Si es que necesita, no sé, un antifibrinolítico, ¿ya? Uno puede como dirigir esa terapia. Entonces, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que los tiempos de coagulación, que es lo que más pedimos y como van a ver en las presentaciones, lo que más hace mención, solamente representan el 2% de ese examen, ¿ya? Entonces uno se pregunta y dice, ¿son tan buenos los tiempos de coagulación? Y que aparte se modifican harto,
¿ya? Sobre todo en pacientes inflamados, en pacientes que tienen, por ejemplo, diarreas crónicas, se modifican. Ahí les voy a explicar por qué se modifican, si es que me acuerdo, pero porque no es tan importante como tal, pero, pero no son no nos dicen tantas cosas, ¿ya? Podrían estar falsamente normales y haber una coagulopatía igual, solamente que la coagulopatía viene por otro motivo, ¿ya? La citometría de flujo, que también es un examen súper bueno y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y los estudios moleculares, como les decía al principio, que ya empezamos a ver, ¿cierto? Algunos genes que empiezan a aparecer, ¿ya? Sobre todo a nivel de los cromosomas, obviamente, translocaciones, ¿cierto? Manifestaciones que se van heredando, ¿ya? Incluso manifestaciones que pueden ser ligadas al sexo, ¿ya? Más que nada al cromosoma X, ¿ya? Por lo tanto, es un examen que actualmente se utiliza harto, sobre todo para hacer estos diagnósticos de una manera más fina. La clasificación, como les mencionaba recién, ¿cierto? Las vamos a tener como estas coagulopatías, ¿cierto? Que son congénitas o adquiridas, ¿ya? Y son pacientes con una hepatopatía, ¿cierto? Eh, pacientes con insuficiencia renal, algunos síndromes mieloproliferativos, mielodisplásicos, gamopatías monoclonales, ¿cierto? Con ingesta de determinados fármacos que pueden presentar una trombopatía adquirida asociada, ¿ya? Sobre todo esta última, eh, donde de cierta manera, según el tipo de elemento, ¿cierto? Funcional que está afectado, las podemos clasificar en alguna, en algunas, ¿cómo se llama? Categorías, como va a ver más adelante. Las trombopatías como tal, congénitas, ¿cierto? Son un grupo heterogéneo de enfermedades raras que se presentan aisladas como parte de síndromes genéticos, lo que les decía recién, ¿ya? Y dentro de esta nosotros podemos encontrar, por ejemplo, algunas trombopatías que son por defecto de los receptores de membrana, trombopatías que son por defecto los gránulos plaquetarios, que también son importantes, algunos defectos con respecto a las señales, ¿cierto?, de activación de las plaquetas, o incluso secundaria a otros defectos que podrían ir existiendo, ¿ya? Aquí les quise poner una clasificación en realidad con respecto a las que son congénitas y a las que son adquiridas, ¿ya? Aquí la verdad es que las que son, por ejemplo, las congénitas, una de las más importantes es la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? De tipo plaquetario, obviamente. Después vamos a ver que hay otro tipo de von Willebrand que no es una enfermedad, que es el síndrome de von Willebrand, ¿ya? Pero después lo vamos a ver. Las otras son un poco más raras, igual les voy a hacer una mención, pero no tiene mucho sentido que las veamos, y von Willebrand lo vamos a ver como algo aparte, ¿ya? Defecto de los gránulos, ¿cierto? Que también los vamos a ver de forma somera, más que nada mencionar, porque esto, a pesar de que es necesario que sepan que existen, no les voy a pedir que se los aprendan de memoria, ¿ya? Eso le queda al hematólogo, ¿ya? Para nosotros lo importante, y para ustedes sobre todo, es poder identificar, ¿cierto?, que el paciente está cursando con algún problema plaquetario, ya sea funcional, numérico, cuantitativo, ¿cierto?, adquirido o congénito. Y dentro de las adquiridas yo creo que son las que más van a ver, ¿ya? A pesar de que el von Willebrand es uno de los más frecuentes en la práctica, las adquiridas no son menores, ¿ya? Y lo van a ver harto, a pesar de que por lo general uno las refiere como multifactoriales, por ejemplo, la asociada de hepatopatía. Ahí les voy a explicar por qué es multifactorial. Pero también tenemos las trombopatías urémicas, que por mucho tiempo siempre se generó un gran debate en los pacientes que tenían enfermedad renal crónica, por ejemplo, en hemodiálisis, y, cuyos pacientes hacían, no sé, una fibrilación auricular. Entonces, como ustedes bien saben, la fibrilación auricular hay que anticoagularla, ¿ya? Dependiendo del paciente, obviamente. Entonces ahí venía un gran debate que decía, un paciente con hemodiálisis y FA, ¿cierto? ¿Lo anticoagulamos o no? Sabiendo que este paciente puede tener una trombopatía urémica y por lo tanto aumentar el riesgo de sangrado. Y se dieron cuenta que muchos pacientes morían por sangrados, ya agudo, obviamente, ¿ya? Entonces es un tema que todavía está como bien en discusión, hay hartos paper, hartos trabajos que hablan sobre esto, y obviamente siempre la conclusión es de que hay que individualizar a los pacientes, ¿ya? La asociada a malignidad, obviamente, que son estas, ustedes bien deben saber que los pacientes oncológicos por lo general son protrombóticos, ¿ya? Pero también esos pacientes pueden tener mayor índice hemorrágico, ¿ya? Y algunas secundarias a fármacos, sobre todo medicamentos que ya sean que alteren los trastornos de coagulación,
perdón, sí, que generen trastorno de coagulación o que inhiben algunos enzimas, ¿cierto? Involucradas en este trabajo. Aquí le quise poner las trombopatías congénitas, que eran las tres que estaban descritas al principio, no sé si las recuerdan. Bueno, no la van a recordar, pero son las tres de arriba, ¿ya? Bien somero, ¿ya? Porque como les dije, von Willebrand la vamos a ver más adelante, ¿ya? Y las otras dos en realidad tienen que saber que existen, como el síndrome de Bernard-Soulier, ¿cierto? Que es una diátesis que se genera hemorrágica, que es autosómica recesiva, ¿ya? Y hay una trombocitopenia que es moderada, puede haber grave, son poco frecuentes las graves, eso para que lo sepan bien, ¿ya? Y se va a caracterizar dentro de todo porque presenta una disminución o una ausencia de las glicoproteínas a nivel del complejo 1B9, si no mal recuerdo, ya en las plaquetas. ¿Qué ocurre con esto? Que al final dificulta, ¿cierto?, que se adhieran las mismas plaquetas a través del factor de von Willebrand. ¿Ya? Eso es como lo que genera el Bernard-Soulier. Ya, los homocigotos, ¿cierto?, van a mostrar sangrado cutáneo mucoso desde la infancia. Los heterocigotos, por lo general, van a ser asintomáticos, y me equivoqué en escribirlo. ¿Ya? Y el diagnóstico vamos a realizarlo a través de una agregometría, que es básicamente la agregación plaquetaria, ¿cierto?, y una citometría de flujo. ¿Ya? Como les dije, no es necesario que esto se lo aprendan de memoria, yo por lo menos no se los voy a preguntar, ¿ya? Pero tienen que saber que hay algunas enfermedades que son por receptores de membrana. La trombastemia, ¿cierto?, de Gleason, que también es hereditaria, autosómica recesiva, igual que la anterior, ¿ya? Vamos a tener alteraciones en los genes que están descritos ahí. Y aquí también va a haber una alteración, pero de otras glicoproteínas, que es la 2B3A, ¿ya? Que esta es súper importante dentro de su práctica clínica porque tenemos un medicamento, no recuerdo el nombre en estos momentos, que se utiliza de forma intraarterial cuando, por ejemplo, tenemos pacientes con infartos, ¿ya? Infarto agudo al miocardio, y el hemodinamista, ¿cierto?, se va a meter a destapar la arteria, y a veces el trombo está muy adherido, ¿ya? O no puede penetrarlo con la guía, ¿cierto? Y deja este medicamento que es un inhibidor al final de la glicoproteína 2B3A, ¿ya? Si alguien la puede buscar o algo, que lo haga. Y para acordarme el nombre, porque se me olvidó. ¿Ya? Y lo que muchas veces hace, ¿cierto?, es dejar este catéter puesto con este medicamento pasando, ya directo, donde está el trombo, por unas 24 horas por lo general, y después a las 24 o 48 horas de que funcione este medicamento se vuelve a meter, ¿cierto? Y el trombo por lo general ya se ablandó un poco, ¿ya? Y ahí puede penetrarlo y poner el stent o hacer lo que tenga que hacer, ¿ya? Entonces por eso es importante, ¿ya? Vamos a tener un recuento y una morfología de las plaquetas que van a ser normales, ¿ya? Y lo otro es que el diagnóstico se va a hacer por citometría de flujo. Y en la enfermedad de von Willebrand, pero que es de tipo plaquetario, ¿ya? Que es la que se denomina como pseudo enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Después vamos a entender por qué. Vamos a tener, ¿cierto?, este incremento en la afinidad del complejo de la glucoproteína 1B9, ¿ya? Por el factor de von Willebrand. Por lo tanto, va a aumentar de cierta manera la limpieza, el aclaramiento, ¿cierto? Y van a disminuir el número de plaquetas. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una disminución del número de plaquetas, o sea, una trombocitopenia leve, ¿ya? Las plaquetas por lo general van a ser un poquito más grandes, ¿ya? Y las hemorragias van a tender a ser entre leve y moderada, ¿ya? Es difícil que en este caso un paciente tenga una hemorragia cerebral, por ejemplo, o una hemorragia masiva gastrointestinal o de cualquier otro tipo. Por lo general son leves, moderadas y cortan de forma fácil, ¿ya? En cuanto a los defectos en los gránulos plaquetarios, que era la otra forma que íbamos a tener, ¿cierto? Hay un síndrome que se llama el síndrome de las plaquetas grises, ¿ya? Autosómica recesiva, acuérdense que son congénitas, ¿ya? Donde hay un déficit grave del almacenamiento de estos gránulos plaquetarios, ¿ya? Que son gránulos que mantienen toda esta funcionalidad de las plaquetas. Entonces vamos a tener plaquetas grandes y que van a tener estas pérdidas de los gránulos y se van a ver grises en la microscopía, ¿ya? Y por eso se denomina como síndrome de plaquetas grises. Las hemorragias también van a ser leves a moderadas, ¿ya? Puede presentar, ¿cierto?, una fibrosis medular, que obviamente va a degenerar en una aplasia dentro de todo medular, ¿ya? O similar a la mielofibrosis plaquetaria, pero es porque estos gránulos, ¿cierto?, que se están liberando a nivel de las plaquetas porque se están perdiendo, no es que no tengan ¿cómo se llama?, las plaquetas, sino que no se logran almacenar, ¿ya? Pero se empiezan a liberar a nivel medular.
Por lo tanto, todas estas citoquinas y elementos que tienen las plaquetas para generar cierta agregación, ¿ya? Van a generar que haya al final una fibrosis medular, ¿ya? También vamos a ver esplenomegalia, esto debido a que va a haber un secuestro, ¿cierto? Con un crecimiento secundario del vaso y, como ustedes bien saben, con eso aumentaría un montón de problemas. Vamos a tener pacientes con anemias, hemolíticas sobre todo, y mayor destrucción plaquetaria a nivel de sangre periférica, ¿ya? El diagnóstico lo vamos a hacer por agregometría, que es básicamente poner un poco de sangre en una muestra, ¿cierto? Y ver cuántas plaquetas se agregan en cuánto tiempo, ¿cierto? Y la forma en la que se están agregando. Y los hallazgos en frotis, que vamos a ver, ¿cierto? Estas plaquetas grandes, como dijimos, sin los gránulos característicos y un poco más grisáceas. Y el último síndrome, que en realidad solamente quise poner esas pocas palabras, porque en realidad no es trascendental para ustedes dentro de lo que es su práctica clínica, donde vamos a tener una trombopatía hereditaria también, asociada a ciertas estas alteraciones sindromáticas características, que como yo les decía al principio, vamos a encontrar en un paciente con eh, un albino, ¿cierto? Que aparte va a tener fibrosis pulmonar y una enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, imagínense la vidita que tiene esa pobre alma, ¿ya? Una fibrosis pulmonar asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal y que aparte va a tener eventos trombóticos, o sea, perdón, de hemorragia, ¿ya? No es muy llevadero que digamos. Vamos a tener también por defecto la transmisión de señales de activación, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Es importante destacar en esta parte de las trombopatías secundarias, ¿cierto? Algunos efectos en las proteínas del citoesqueleto, ¿ya? Son defectos en las señales de activación y que se van a ir clasificando, ¿cierto? Según los defectos que vayamos encontrando en estas vías, ¿cierto? ¿Ya? Dentro de estas entidades, por lo general, se pueden encontrar 4, ¿ya? De estas 4, tenemos la macrotrombocitopenia, ¿cierto? Con diseritropoiesis, que es muy similar a las diseritropoiesis que se encuentran en alguna, se me fue el nombre, melodisplasia, ¿cierto? ¿Ya? Pero aquí obviamente no es un tema neoplásico, ¿ya? Está ligada al cromosoma X por esta mutación en el gen GATA1. El síndrome de Jacobsen, ¿ya? Donde hay una deleción del cromosoma 11, es autosómica dominante. Pueden asociar cierto retraso mental, defectos gastrointestinales, no como la anterior, ¿cierto? Que era enfermedades inflamatorias intestinales, sino que son diarrea y cosas un poquito menos severas, ¿ya? Problemas también genitourinarios, sobre todo infección, algún problema a nivel estructural de las vías urinarias, y también podemos encontrar algunos sucesos que son cardíacos e incluso oculares, ¿ya? Y el síndrome plaquetario familiar con leucemia mieloide aguda, ¿cierto? Donde hay una mutación en ese gen, en el RANX1, y por lo general en realidad se caracteriza más como una leucemia, porque hay presencia de blastos y hay más, ¿cómo se llama? Células inmaduras dentro del froti y el paciente evoluciona más que nada como una leucemia. Dentro de cierto de las trombopatías que son adquiridas, ¿ya? Eh, hay que entender que se recogen, ¿cierto? Bajo el término de adquiridas como tal, todas estas alteraciones funcionales de las plaquetas que no van a responder a un mecanismo que es hereditario, ¿ya? Como su nombre lo dice. Y por lo general eh, son algunas estructurales, como lo habíamos dicho al principio de la clase, como en este caso la trombopatía urémica, ¿cierto? Que por lo general se genera en pacientes con insuficiencia renal. Yo le había dado el dato de los pacientes que ya estaban en hemodiálisis, pero en realidad puede ser cualquier paciente que haga un debut, por ejemplo, una enfermedad renal aguda, ya una insuficiencia renal aguda, y que no logre mantener la homeostasis, ¿cierto? Corporal, sobre todo del nitrógeno ureico, ¿ya? Y ahí es donde se genera todo este conflicto. Eh, el paciente tiene mayor riesgo de hemorrágico, ¿cierto? Que en realidad tiende a ser multifactorial, en este caso, por muchos eventos. Por ejemplo, a nivel renal, si hablamos de un paciente renal crónico, ya acuérdense que disminuye la eritropoyetina, ¿ya? Entonces al paciente se le agrega anemia, hay una disregulación a nivel plaquetario también y eritropoyético, ¿cierto?
en los pacientes por la anemia que hacen estos usuarios, ¿ya? Y por todo lo que es el proceso inflamatorio crónico que tiene un paciente con enfermedad renal crónica. Acuérdense que aumenta la hepcidina y todo ese cuento que habíamos conversado cuando hablábamos de las anemias por trastorno inflamatorio o trastornos crónicos, ¿ya? Y aquí lo que se va a generar es un defecto en la adhesión y en la agregación plaquetaria. Básicamente no se va a generar el trombo, ¿ya? Por lo general tiende a ser leve, pero obviamente si la asociamos a algún otro problema, puede ser elevado. Por ejemplo, lo que les comentaba sobre los pacientes con FA, ¿cierto? Y los anticoagulamos, o si el mismo paciente consume algún otro medicamento que disminuye la acción plaquetaria, por ejemplo, la aspirina, ¿cierto? O el clopidogrel, ¿ya? Siempre hay que tenerlo en cuenta. No existe un nivel de boom, ¿ya? O crea que predispongan a sangrado. Hay algunos papers que hablan sobre algunos niveles, pero que en realidad no está muy bien demostrado, entonces no lo quise poner para no confundirlo. Pero obviamente, entre mayor sea el porcentaje de tiempo que tenga este paciente la deficiencia y sobre todo mayor sea el aumento, ¿ya? Peor va a ser el pronóstico, ¿ya? Y básicamente no hay estudios que lo muestren porque hay pacientes, ustedes, no sé si ustedes saben, pero o si lo han visto, pero los pacientes en diálisis manejan creatininas, por ejemplo, de 14, de 20, dependiendo cuánta creatinina creen en su cuerpo, porque la creatinina no la vamos a filtrar en la diálisis. El boom, sí, el nitrógeno ureico lo vamos a bajar, ¿cierto? Se va a filtrar, se va a mantener un poquito alto, pero se filtra, ¿ya? Pero la CREA no. Entonces yo puedo tener un paciente con CREA en 14, en 15, pero que está en hemodiálisis crónica, ¿ya? Entonces, más que nada, por eso los estudios no han podido demostrar algún nivel acertado. Y solamente los vamos a manejar en el caso que tengan sangrado, ¿ya? Y en el caso que tengan sangrado vamos a ver qué es lo que está ocurriendo para dejar algún medicamento como tal, ¿ya? Algún antifibrinolítico, ¿cierto? Transfundirlo en cuanto a con plaquetas, ¿cierto? ¿Ya? Ese tipo de intervenciones son las que tenemos que hacer. Pero obviamente la mejor solución es dializarlo, ¿ya? Porque disminuimos, ¿cierto? En este caso el boom y otros elementos que son nitrogenados, no solamente el boom. Las trombopatías, ¿cierto? Asociadas a hepatopatía, ¿ya? Que son entidades complejas, yo les decía recién que son multifactoriales y que por lo general son secundarias, ¿cierto? A déficit de los factores de coagulación. Acuérdense que el hígado, ¿ya? Genera algunos factores bueno, en realidad genera casi todos los factores de coagulación, ¿ya? No confundir con los que son dependientes de vitamina K, ¿ya? Que eso es otra cosa, ¿ya? Pero el hígado forma casi todos los factores de coagulación, casi, entonces en su gran mayoría, ¿ya? Pero también forma estas proteínas que son las proteínas C y la S, que son anticoagulantes, ¿ya? También el hígado genera, ¿cierto? La trombopoyetina, por lo tanto, si el hígado falla, hay disminución de la trombopoyetina, por lo tanto se genera trombopenia y también tenemos déficit a nivel plaquetario, o sea, tenemos un trastorno de la coagulación, dado porque disminuyen, ¿cierto? Los factores de coagulación como tal, disminuyen también el déficit de proteínas que son anticoagulantes, como la C y la S, ¿ya? Disminuye entonces también de forma cuantitativa las plaquetas, ¿ya? Y por lo tanto estos pacientes pueden debutar con hemorragia, ya sea leve o moderada. En algunos pacientes, y dependiendo de la hepatopatía, también pueden ser severas, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Y el tratamiento con vitamina K, que por lo general es lo que nosotros utilizamos, ¿ya? Pero se demora, ¿ya? Cuando yo dejo vitamina K, estoy esperando que este paciente elabore los factores de coagulación o las proteínas, ¿cierto?, necesarias para la coagulación, pero no le estoy dando un tratamiento como tal, ¿ya? En cambio, las transfusiones de plaquetas, ¿cierto?, o el plasma fresco congelado es lo que nos va a ayudar ante una hemorragia, ¿cierto?, causada por alguna hepatopatía. Y aquí quiero hacer hincapié en algo que yo quiero que lo entiendan ahora y lo sepan para toda la vida. Alguien parece que apretó algo, ¿no? Pues sentí como un ruidito. Ya no importa. La cosa es que los pacientes con hepatopatías, ¿ya? A pesar de que nosotros muchas veces cuando vamos a cuantificar o queremos ver qué tan insuficiente está el hígado, hay ciertos elementos que nosotros tomamos, ¿ya? Que son la albúmina, ¿cierto? Porque se produce en el hígado. Tomamos también la bilirrubina, porque se conjuga en el hígado. Tomamos también si es que el paciente tiene ascitis o no. En el caso de la insuficiencia hepática aguda, vamos a ver si es que hay algún grado de encefalopatía. Pero hay un elemento que también medimos y que por mucho tiempo se ha considerado y que está mal, ya que es el INR.
¿ya? Por lo general, algunos scores que nos hablan de qué tan severo, por ejemplo, es el Child-Pugh, que para ver qué tan severo está el daño hepático crónico y que me habla de mortalidad, ¿ya? Toma el INR, ¿ya? Si es que lo buscan en algunos lados, en algunos ya se corrigió, pero toman el INR como muestra de qué tan avanzada está la enfermedad hepática. ¿Ya? El problema es que el INR es un índice estandarizado que se creó en pacientes que estaban con inhibidores de la vitamina K, como el neosintrón, por ejemplo, o la warfarina. Y ese es un gran problema porque en realidad nosotros deberíamos medir el TP, ¿ya? No el INR. Y en base al TP, si es que está prolongado, nosotros decidir alguna conducta. Para algunos médicos, sobre todo hematólogos o algunos internistas o tipos que estudian esto, hay una especialidad que dura un año que se llama hemostasis y trombosis, por si es que a alguien le gusta esta área, eh, que ellos también lo ven como igual muchas veces porque no le hacen gran diferencia, ¿ya? Pero hay que ser técnicos cuando hablamos de esto. Y aquí hay un mundo para hablar, ¿ya? Con el hígado nos podemos meter y hacer toda la clase de esto. Entonces, aquí quiero llegar. El hígado, ¿cierto? Genera tanto los factores que son procoagulantes y los factores que son anticoagulantes, ¿ya? Si yo le doy vitamina K a un paciente con una afectación hepática, se va a demorar, ¿cierto?, en generar estos factores y muy probablemente, si el hígado está muy dañado, un estadio cirrótico avanzado, por ejemplo, lo más probable es que ni siquiera logre hacerlo, ya no los va a generar, ya no va a ocupar como cofactor la vitamina K para realizarlo. ¿Ya? En cambio, las transfusiones de plaquetas y el plasma fresco congelado sí me va, de cierta manera, a subsanar el problema agudo, o sea, que es la hemorragia. Yo le dejo la vitamina K, pero no va a ser mi única intervención. La vitamina K yo se la dejo después de un rato, cuando ya pase el plasma fresco, cuando ya el sangrado cortó, ¿cierto? Pero no va a ser mi primera medida, así como urgente, y no va a ser la única. ¿Ya? Y con eso hay otro tema súper importante, que muchas veces cuando tenemos pacientes con hepatopatías, con un INR prolongado, ¿ya? Tenemos este INR prolongado, ¿cierto? Y los médicos al tiro quieren dejarle vitamina K, quieren dejarle plasma fresco, incluso sin sangrado, ¿ya? Y eso está mal, porque cuando nosotros le hacemos trombolastograma, que es lo que yo les mencioné al principio, a estos pacientes con hepatopatía, muchas veces están procoagulantes, ¿ya? Y el INR no lo refleja, ¿ya? Porque obviamente hay una prolongación del TP, ¿cierto? Pero muchas veces estos pacientes coagulópatas están procoagulantes y nosotros al dejarle vitamina K, hacerle transfusiones, pasarle plasma, ¿cierto? Le hacemos un flaco favor, lo hacemos más coagulante, ¿ya? Entonces hay que tener ojo cuando nos vayamos a dejar estas medidas a pacientes que no están sangrando. Ahora, si el paciente sangró, sí, corresponde, ¿ya? Pero si no está sangrando, no asumamos que está hipocoagulante, ¿ya? Podría no estarlo, incluso podría estar para el otro lado, ¿ya? Entonces tenemos que tener ojo con eso y es un concepto que quiero que se lleven para la casa para siempre ahora. Tenemos otras, ¿cierto?, que están asociadas a malignidad, ¿ya? Que por lo general son estos trastornos mieloproliferativos, como ya lo habíamos dicho, o linfoproliferativos crónicos, ¿ya? De los linfoproliferativos crónicos no hablamos porque no estaba en el temario, pero básicamente es la leucemia linfoide crónica, ¿ya? Y las gamapatías monoclonales en toda su extensión y también la amiloidosis, ¿ya? Que están asociadas, ¿cierto?, a malignidad. Y el tratamiento, la verdad es que va a ser obviamente el tratamiento de la causa subyacente. Si yo no subsano al paciente, ¿ya? Por ejemplo, no sé si se recuerdan de la leucemia promielocítica, que era en este momento cuando teníamos la leucemia como tal, y los promielocitos estaban llenos de factores anticoagulantes, ¿cierto? Y algunos que son vasodilatadores, ¿ya? O que eran proinflamatorios. Entonces, estos pacientes hacían hemorragias, ¿se acuerdan? También generan trastorno a nivel de las plaquetas, ¿ya? Entonces, siempre hay que pensarlo como tal. O sea, un paciente que está con una neoplasia puede tanto sangrar como hacer trombosis, ¿ya? Las trombosis asociadas a estos pacientes neoplásicos, ¿ya? También está más que nada dado porque hay muchas neoplasias que sobreexpresan el factor 8, ¿ya? Y por eso se vuelven más procoagulantes. Y la secundaria fármacos, ¿cierto? Que en realidad es la causa más frecuente, sobre todo, ¿cierto?, por fármacos que son antiagregantes, por ejemplo, pacientes que toman la siempre bien ponderada cardioaspirina, ¿ya? Una vez me acuerdo que entré a la farmacia y un caballero entró y le estaban ofreciendo aspirinas y le dijeron, no, esta es la aspirina, y no, él quería la cardioaspirina, porque como se llamaba cardio, se protegía el corazón. Es un poco de desinformación nomás que también tiene que
tienen que, ¿cómo se llama? Estar atentos, ¿ya? También se puede asociar algunos antidepresivos, anticoagulantes y algunos antibióticos, ¿ya? Entonces siempre hay que tener ojo con eso. Por ejemplo, el metamizol, ¿ya? Que es la dipirona, genera trastornos, aplasias medulares, ¿ya? Entonces es un medicamento que está altamente distribuido, te lo venden sin receta, ¿ya? Pero que te podría generar una aplasia medular, que no es menor, ¿ya? Hay que tener ojo, obviamente, con las trombopenias que son falsas, más que nada por agregación plaquetaria. Y aquí también quiero ser como bien, no sé si meticulosa es la palabra, pero quiero que lo sepan bien. Que en ocasiones nosotros vemos hemogramas, ¿ya? Y que tienen una trombopenia, ¿ya? Un paciente sin sangrado, sin antecedentes familiares, personales, nada, todo normal. Pero vemos una trombopenia. Y el resto de la serie están normales, ¿ya? En esos casos, por lo general, que es una de las causas principales de trombopenia en la población, ¿ya? Lo que uno debería hacer es pedir un nuevo hemograma, pero solicitarlo que lo hagan con citrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces las plaquetas se agregan, ¿ya? Y en la máquina que detecta y cuenta las plaquetas, las cuenta como una, las cuenta como macroplaquetas, pero no sé, hay 3 o 4 plaquetas adheridas y las cuenta como una. Entonces, en el hemograma no te describen que son macroplaquetas, a menos que lo describan y ahí uno lo sospecha con más fuerza, pero por lo general no lo describe, ¿ya? Y te cuenta las plaquetas con una disminución, ¿ya? Pero el paciente no ha sangrado, no pasa nada, no tiene ninguna otra enfermedad que lo condiciona a esto, no toma ningún medicamento. Entonces, por lo general, uno lo que tiene que hacer es pedir un hemograma con citrato y ahí saca este factor que podría ser que se esté agregando por la toma de muestra más que nada, ¿ya? Eso es como un datito que sería bueno. A una amiga, por ejemplo, le pasó, ella es médico también, y al abuelo le encontraron una trombopenia, ¿ya? Sin ninguna otra alteración, me preguntó a mí, yo le dije pídeselo con citrato y se normalizó la muestra, ¿ya? Al final había sido por agregación, más que nada por la forma de la toma de examen. ¿Ya? Así que siempre piénsenlo, a menos que hayan alteraciones, que tenga parte asociada una anemia, ¿cierto? Trastornos infecciosos con leucopenia, y ya no pensaría de qué problema de la muestra. Lo más probable es que sea algún proceso neoplásico o alguna aplasia. En cuanto al tratamiento, la adopción de las medidas profilácticas, ¿cierto? Van a ir dirigidas a evitar las situaciones de riesgo que básicamente son los sangrados, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que sabemos que tiene estas enfermedades, evitar algunos deportes de riesgo, en lo general, en todos estos pacientes, realizar una higiene bucal adecuada, sobre todo visita, ¿cierto?, al dentista para que no tenga problemas gingivales, que es donde más sangran, las mucosas, acuérdense, ya es mucocutáneo la mayoría de los sangrados, y hay que evitar estos fármacos que podrían estar o no asociados. Por lo general, uno no se lo sabe todo, ¿ya? No se sabe todos los fármacos que podrían estar asociados, pero si yo ya sé que mi paciente sangra de más, que tiene algún trastorno plaquetario, ¿cierto? Que genera estos sangrados, yo si le voy a indicar un fármaco, búsquenlo si genera algún trastorno en la coagulación, busquen si tienen algún problema con las plaquetas, ¿ya? Nadie los va a mirar en menos si hacen eso. De hecho, no se van a arriesgar. Cuando sea precisa, ¿cierto?, una actitud terapéutica, podemos hacer algún tipo de tratamiento como tal, ¿ya? Como les decía recién, si ya sabemos más o menos por dónde va la cosa, si le hicimos un trombolastograma y vimos que estaba agregada, aumentada, ¿cierto?, la fibrinólisis, le vamos a dar antifibrinolíticos, ¿ya? Como el ácido tranexámico, que si lo estudian más, hay algunas especificaciones cuando lo vamos a dejar, ¿ya? Porque no siempre lo tenemos que dejar, ¿ya? Solamente cuando estamos hablando de trastorno de la fibrinólisis, por ejemplo. La desmopresina, ¿ya? Que al final lo que genera es una liberación del von Willebrand para estimular, ¿cierto?, los capilares arteriales, ¿ya? Básicamente por la vasoconstricción. La transfusión de plaquetas solamente si es que vemos que el paciente tiene una hemorragia, ¿cierto?, con una trombopatía, ¿ya? Por lo general lo vamos a indicar de primera línea. Si vemos un paciente que tiene unas plaquetas, ustedes lo van a ver en hartas enfermedades. Plaquetas bajo 50.000, si es que se va a hacer alguna intervención, si por ejemplo un paciente tiene menos de 100.000 plaquetas y se va a operar de alguna, no sé, alteración a nivel del sistema nervioso central, intervención quirúrgicas varias bajo 50.000, perdón, o si tiene algún sangrado activo con menos de 20.000 plaquetas, siempre lo vamos a tratar, ¿ya? Esas son como las indicaciones básicas que uno maneja más o menos
transfusión de plaquetas, ¿ya? Ahora, si sabemos que nuestro paciente tiene una trombopatía, esos niveles cambian, ¿ya? El factor 7 recombinante, ¿cierto? Que lo tenemos como medicamento, que está este factor, ¿cierto? Para básicamente activar la cascada de la coagulación de forma artificial, ¿ya? Y que genera cantidades grandes de trombina y por lo tanto hace que estos pacientes sangren menos. Aquí tenemos el factor de, perdón, la enfermedad de von Willebrand, que es lo que les había mencionado recién, ¿ya? Que como bien dice ahí, es la coagulopatía congénita más frecuente, ¿ya? Y hay una alteración del factor del von Willebrand, ¿ya? Recordad que el factor de von Willebrand eh, se sintetiza, perdón, a nivel del endotelio vascular y también se encuentra en pequeñas dosis almacenados, ¿cierto? En algunas concentraciones los gránulos que son plaquetarios. Por eso es tan importante esto de la agranulomatosis, ¿cierto? A nivel plaquetario que habíamos mencionado al principio. ¿Ya? Esta proteína, ¿cierto? Es súper importante, ¿ya? Porque genera la adhesión y la agregación plaquetaria, ¿ya? Acuérdense que se une a la glucoproteína 1B y posteriormente, ¿cierto? Va a interacciona, ¿cierto? Con la glucoproteína 2B y 3A, que es lo que le había mencionado recién, ¿ya? Aparte, tiene otra función que es súper importante, que es la de transportar el factor 8. Y por eso casi siempre cuando ustedes lo lean, a veces se genera esta confusión si el von Willebrand es el factor 8 o no. Y en realidad no es que sea el factor 8, sino que lleva el factor 8, ¿ya? Lo transporta, sobre todo a nivel del plasma, ¿ya? ¿Y por qué lo transporta? Porque el von Willebrand, de cierta manera, estabiliza la estructura, ¿cierto? Y imagínense como que la protege, ¿ya? De la degradación. Eso es básicamente lo que hace. Y por eso a veces está esta confusión, ¿ya? Así que con eso, obviamente, si ya sabemos cómo actúa, ¿cierto? Y cómo se forma, de cierta manera podemos asumir que el factor de von Willebrand, ¿ya? Va a intervenir tanto en la hemostasia que es primaria como en la hemostasia secundaria. ¿Ya? Tiene esta herencia que es autosómica dominante y existen algunos casos con herencia que es recesiva, ¿ya? Eso es menos. Eh, Se me olvidó mencionar, no sé si lo pongo. No, se los digo nomás. La epidemiología, ¿ya? Que la prevalencia como tal de la enfermedad de von Willebrand, no, acuérdense, porque después vamos a hablar del síndrome, es súper bajita, por lo general es como 1 o 2% de la población, ¿ya? Pero obviamente es variable eso porque es tan heterogéneo esta enfermedad que hay pacientes que son asintomáticos y obviamente si son asintomáticos como tal, nadie lo estudia, nadie busca, cuantifica el factor, nadie mide si es que está funcionando o no, ¿ya? Y no tiene caracterización por sexo, ¿ya? La frecuencia va a ser similar en ambos, ¿ya? Su transmisión ya sabemos que es genética, pero por lo general la vamos a ver más asociada al sexo femenino, ¿ya? Pero no se confundan con respecto a eso, es básicamente porque la hemorragia secundaria más frecuente que ocurre por la enfermedad de von Willebrand son las pérdidas ginecológicas, ¿ya? Entonces, por lo que les decía, si el hombre sangra menos, entre comillas, ¿ya? Lo vamos a sospechar menos y lo vamos a diagnosticar menos. Pero cuando se hacen serie de casos, se identifica en ambos sexos por igual, ¿ya? Se va a sintetizar, ¿cierto?, como una molécula precursora que se conoce como el preprof factor de von Willebrand, ¿ya? Después de eso pierde el péptido precursor y el propéptido, se organiza, ¿cierto?, de forma de multímeros, ¿cierto? Y luego esta metaloproteasa, que es la ADAM S13, ya se va a encargar de cortar esos multímeros y que genera al final los productos con menor capacidad procoagulante. Los niveles plasmáticos de von Willebrand van a aumentar con la edad, según las etnias, sobre todo a nivel africano, si no mal recuerdo, ¿ya? Aumenta con la inflamación, ¿cierto? Con el estrés, con el embarazo, entre otras situaciones. Y por eso las mujeres embarazadas también son procoagulantes. Las enfermedades inflamatorias también son procoagulantes. Y el estrés, acuérdense que estos son estrés fisiológico. Y es por eso que los pacientes en UCI tienden a hacer coagulopatía intravascular diseminada, ¿ya? Por todos esos factores que les mencioné. ¿Cómo la vamos a clasificar? Básicamente, dependiendo la función, ¿cierto?, del déficit del factor, ya sea cuantitativo o cualitativo, ¿ya? Y las vamos a describir acá. Tenemos la enfermedad de von Willebrand tipo 1, que es la mayoritaria, ¿cierto? 80%,
va a tener un déficit que es cuantitativo, parcial, del factor de von Willebrand. Luego vamos a tener el tipo 2, ¿ya? Que es el segundo de frecuencia, entre el 15 y un 20%. Vamos a tener algunas alteraciones que son cualitativas, ¿ya? Y eso sí quiero que eso lo aprendan. El factor de von Willebrand 1 es cuantitativo, el 2 va a ser cualitativo, ¿ya? Y que no afectan generalmente a su concentración plasmática. O sea, va a haber la misma cantidad, ¿ya? Pero funcionalmente va a ser menor. Y aquí tenemos algunas dentro de su capacidad cualitativa, ¿cierto?, de funcionamiento, se va a dividir en tipo A, tipo M, 2B, 2N. ¿Ya? El tipo 2B es una variante, ¿cierto?, donde hay una ganancia de la función y un aumento de la afinidad por el factor de von Willebrand, ¿ya? Para los receptores plaquetarios, obviamente. Pero esta ganancia no implica, ¿cierto?, que la hemostasia sea más óptima, ¿ya? Sino que lamentablemente se barre mucho más fácil, ¿ya? Porque aumenta el peso molecular del factor de von Willebrand, entonces se destruye más, ¿ya? El tipo M, al final lo que ocurre, ¿cierto? Hay una adhesión plaquetaria que está disminuida, ¿ya? También, más que nada por su tamaño molecular, aunque por lo general tiene un peso molecular que es como similar a los otros factores normales, ¿ya? Pero la adhesión está disminuida. En el tipo B hay una ganancia, ¿cierto?, en cuanto a la función y el aumento de la afinidad del von Willebrand, pero por los receptores plaquetarios, ¿ya? Y al final lo que genera también es que haya mayor aclaramiento, igual que en el tipo A, ¿ya? Y en el tipo 2N, si no mal recuerdo, había una alteración en la unión del von Willebrand con el factor 8. Por lo tanto, al no poder transportarlo en la sangre, se genera el problema de la coagulación. Y el tercero, que es la enfermedad de von Willebrand tipo 3, ¿ya? En la que existe, ¿cierto?, una ausencia total del von Willebrand, por lo tanto es un problema cuantitativo igual que el 1, ¿ya? Pero gracias a Dios es la más rara, solo 5%, es la más grave y tiene una herencia que es recesiva, ¿ya? Para modo práctico, no me importa que se sepan cómo funcionan los tipos A, 2A, 2M, 2B, 2N, solamente me interesa que sepan que existen como tal, ¿ya? Que se puede subdividir, ¿ya? Que eso es importante, y que el tipo 2 es el cualitativo, ¿ya? Mientras que el 1 y el 3 son cuantitativos, ¿ya? Eso es lo que me importa. En cuanto a su clínica, ya es muy heterogénea, desde casos asintomáticos, como les había dicho al principio, a sangrados con compromiso vital. Por lo general es leve a moderado, pero ya sabemos que puede haber algún otro más grave, sobre todo en el tipo 1, que es leve a moderado, y los más graves, como dijimos recién, son el tipo 3, pero también en el tipo 2, porque ya que es cualitativo, por lo general es porque no se sospecha tanto y los pacientes tienden a sangrar un poco más. La hemorragia más típica, ¿ya? Son los sangrados mucocutáneos. Son pacientes que hacen intervenciones, por ejemplo, quirúrgicas, dentales, sobre todo, y sangran, y cuesta que les deje de sangrar al dentista, ¿ya? Y por lo general ahí sí se empieza a sospechar sangrados de nariz que no coartan, ¿cierto? Y estos moretones que empiezan a aparecer en los pacientes sin una causa clara. Suele existir un aumento del riesgo hemorrágico con los procedimientos invasivos, como lo que le había dicho, y sobre todo en la mujer en el estadio posparto, donde también tienden a sangrar más, y a veces se suelen confundir con algún problema ginecológico. Lo van a ver más adelante cuando pasen por ginecología, por ejemplo, eh, los sangrados posparto, ¿ya? Como la aquiescencia, parece que se llama. No me acuerdo muy bien de gine, así que no me voy a meter ahí. ¿Ya? Y bueno, el sangrado más frecuente en la mujer es la metrorragia. ¿Ya? En los pacientes con enfermedades von Willebrand tipo 3, la clínica suele ser un poco más grave. Hay hematomas musculares, hay hemartros, que son estos sangrados, ¿cierto?, a nivel de las articulaciones, sobre todo de la rodilla. ¿Ya? Algunos sangrados con compromiso vital, y con compromiso vital básicamente uno, casi siempre, mejor dicho, uno se refiere a sangrados cerebrales, ¿ya?, del sistema nervioso central, pero obviamente también pueden haber hemorragias masivas, ¿ya?, sobre todo gastrointestinales, posterior a algún traumatismo, por ejemplo, ¿ya? Pero siempre tenemos que estar pendientes. Se parece un poco a la hemofilia, como dice ahí, así que hay que tener ojo. El diagnóstico un poco complejo, sí. Eh, Primero, como lo habíamos dicho al principio, hay que hacer una buena historia clínica y valoración del fenotipo hemorrágico, ¿ya? Hay algunas escalas de puntuación que la que puse ahí, no se las quise poner como más con mayor detalle porque
no se lo voy a preguntar, ¿ya? Que de cierta manera nos va a permitir caracterizar a los pacientes. Vamos a tener el hemograma, tiempos de coagulación, como lo dijimos, a pesar de que no muchas veces se van a alterar, tenemos que pedirlos para descartar alguna otra alteración o otras enfermedades, ¿ya? Los tiempos de obturación también. El tiempo de protrombina, que generalmente va a ser normal, como les decía, tiempos de coagulación, ¿ya? Y el tiempo de cefalina, que se los quise poner así, pero básicamente en el TTPA, ¿ya? Que se puede alargar, ¿cierto? O no, pero eso obviamente depende de qué tan alterada esté la función del factor 8, ¿ya? Entonces pueden suponer que dependiendo del tipo de von Willebrand se va a alterar o no. Hay algunos test específicos ya para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand, por ejemplo, la dosificación del factor 8, ya que suele ser bajo. A dosificación en realidad hace referencia a cuantificarlo, ¿ya? Suele estar bajo, obviamente, en la variante 3, acuérdense que esa es cuantitativa, y puede estar disminuido, sobre todo en la 1, y normal en la tipo 2, porque ya sabemos que es cualitativa, ¿ya? La otra es la determinación del antígeno del von Willebrand, ¿ya? Es un test que dentro de todo nos permite medir directamente la concentración plasmática del von Willebrand y no depende de la funcionalidad. Entonces, por lo tanto, a veces no la podemos medir si queremos ver la parte cualitativa. Hay algunos otros test que los puse ahí, como la actividad del von Willebrand, ¿cierto? Como el cofactor de la ristocetina, que en realidad igual son elementos mucho más complejos, ¿ya? Esto es poco probable que se los pregunten o que lo vean en la práctica clínica. Como tratamiento, ya, el objetivo, ¿cierto?, va a ser normalizar los valores plasmáticos del factor cuando existe clínica hemorrágica evidente y significativa, o de forma profiláctica cuando los pacientes se van a presentar, ¿cierto?, para algún tipo de intervención, ¿ya? Existen muchos tratamientos. La elección de uno u otro va a depender, ¿cierto?, de la severidad del cuadro, de la hemorragia en este caso, ¿ya? Y obviamente del tipo de hemorragia en la que tenga. Por lo general siempre es desmopresina, ¿ya? En el caso de la desmopresina, que básicamente es lo que yo les comenté recién, se genera una vasoconstricción, ¿cierto? Y se libera factor 8 en realidad a la circulación y von Willebrand, ¿ya? Porque es endotelial, ¿ya? Por eso se deja como tal. Los concentrados del factor von Willebrand son unos medicamentos, obviamente sintéticos, ¿ya? Que de cierta manera consideran cierto, generan, ¿cierto?, factores de von Willebrand como tal, pero más que nos ayudan como en el tipo 2, porque no es un tema cuantitativo, es un tema más cualitativo, ¿ya? Y la otra es que ya son los antifibrinolíticos que se lo había mencionado recién, transfusión de plaquetas y el uso de estrógenos también. Eso. No sé si tienen alguna duda. De esta clase lo que más me importa que sepan es básicamente cómo los vamos a definir, ¿cierto? Congénitos adquiridos. Probablemente les ponga ¿cómo se llama? Algún caso clínico respecto a esto, sobre todo del von Willebrand, ¿ya? Y la pregunta yo creo que va a ir más dirigida si el tipo es cualitativo o cuantitativo. Eso.